vamos a mostrar un informe que hacían unos colegas sobre su obra, que es absolutamente maravillosa. Veamos, por favor, a ver si podemos compartir. El artista mexicano Julio Carrasco elaboró un mural de 220 metros cuadrados en el que plasmó la historia del judaísmo. Antes de ser trasladado al aeropuerto de la capital de Israel, el canciller Marcelo Ebrard admiró el mural. Con un gran mural, obra del artista mexicano Julio Carrasco Bretón, Israel celebrará sus 75 años como Estado, 70 de ellos de relaciones diplomáticas con México. La obra monumental, de 5 metros de altura y 44 metros de largo, se encuentra exhibida en el Centro Cultural Monte Sinaí, previo a su traslado a lo que será su sitio permanente, el Aeropuerto Internacional Ben Gurión en Tel Aviv, para ser inaugurada el próximo 20 de junio por el presidente israelí Isaac Herzog. Pues para mí fue una gran satisfacción que me encargaran a mí hacer esta obra, sobre todo por lo delicado, por lo importante, porque está dentro de los festejos del 75 aniversario. No es una universidad que me encarga un mural, lo digo con todo respeto, ¿sí? O una institución privada. El mural, que lleva por nombre Am Yisrael Hay, el pueblo de Israel vive, muestra distintos pasajes y personajes que forjaron 4 siglos de historia. Este es el mural más grande que ha hecho Julio Carrasco. Es el único mural en el mundo que cuenta toda la historia de un pueblo, 4.000 años de historia, y es el único mural que va a estar exhibido en un aeropuerto en cualquier parte del mundo, mostrando la historia de ese país o de ese estado. El muralismo mexicano es un orgullo y un referente artístico en el mundo. Es por esa razón que el también pintor y poeta Julio Carrasco plasmó en una parte de la obra a los amigos de Israel, entre ellos México, cuya bandera ondea en un globo. O sea, los murales han permitido al pueblo concebir, ¿sí?, la historia de otra manera, con color, y que se quede fijo en ese imaginario histórico. Entonces contribuimos, pero ahora estamos contribuyendo al imaginario histórico de pueblos de Medio Oriente, ¿no? A la presentación de la obra terminada asistieron el canciller mexicano Marcelo Ebrard y el embajador israelí Isvit Tal, quien recordó los 500 años de la comunidad judía en nuestro país. Lo que me llamó la atención desde mi llegada aquí en México en agosto de 2019 es la gratitud expresada por los judíos en México en todos los ámbitos frente a las autoridades mexicanas, quienes recibieron a sus antepasados cuando emigraron a este país. Elaborar este gran mural llevó al artista Julio Carrasco y sus 6 colaboradores casi 2 años de trabajo, entre que llegó la propuesta, la investigación, los textos y el diseño final. Para Imagen informó Enrique Sánchez. Julio Carrasco Bretón, el placer de saludarlo. ¿Cómo le va? Buenas tardes para usted. Pues muy bien, aquí en Bretaña, con un clima más que templado, por eso me ven vestido así, pero bien, ahora dedicarme a otras actividades, claro, siempre ligadas a la pintura. Tengo una exposición en París en septiembre, y bien, ese mural pues me ha causado una gran satisfacción, sobre todo, como usted lo mencionaba, Miguel, por la delicadeza, por la historia tan sui generis del pueblo judío. Entonces, la historia del pueblo judío y la conformación del Estado de Israel es sui generis en el mundo. Sí, volver después de más de 4.000 años, ¿verdad?, a la tierra original a partir de ese designio bíblico, pues es único. Julio, sin duda ya hemos visto la imagen del mural, es enorme en su tamaño y enorme en lo que usted ha logrado plasmar ahí. Como decía ese informe, 4.000 años de historia de un pueblo que ha renacido en su propia tierra después de haber pasado por no pocas penurias y también por, bueno, estar en todos los rincones de la tierra. El trabajo, entiendo, llevó 2 años. Sí, bueno, inicialmente la propuesta fue hace 2 años, fue exactamente en la época de la pandemia, que mi amigo Isaac Asa Farca
tienen la idea de sugerirme hacer un mural de esta envergadura. Y posteriormente, pues dedicarme, como siempre lo he hecho en los 74 murales precedentes, en diferentes partes del mundo, incluso en México, toda Latinoamérica, a excepción de algunos países, pero hacer una investigación muy seria, crear un banco de datos, estos datos convertirlos en conceptos, esos conceptos convertirlos en figuras, símbolos, eventos, y a partir de ello, pues establecer el lenguaje pictográfico. Usted sabe muy bien que un mural tiene dos variantes, lo que es el tiempo y el espacio. Y efectivamente tuve que leer una decena de libros, de consultar otros textos, acudir a museos como el Museo Maravilloso del Judaísmo que está en París, porque bueno, yo habito entre París y Bretaña y también voy a mi país con cierta frecuencia. Pero claro, resultaba necesario hacer un trabajo muy serio, profundizar. Cuando yo digo delicado del tema, porque no debería evitar omitir personajes o sucesos muy importantes en ese devenir histórico, en esa serie de avatares que ha tenido el pueblo judío durante más de 4.000 años, es decir, de represiones, coerciones, prohibiciones. Y lo único que yo sí puedo sacar y concluir, Miguel, es que esos obstáculos lo único que hizo fue fortalecer la templanza y el espíritu del pueblo judío para poder consolidar un Estado. Quería justo preguntarle esto, porque claro, cuando le encargan esta obra y usted dice tuve que leer 12 libros, me puse a investigar, seguro, bueno, usted tenía cierta información cultural de lo que había sido el pueblo judío, su historia, pero bueno, distinto es cuando uno ya se aboca a profundizar. El antes y el después, ¿qué pudo aprender en ese proceso de investigación y que después obviamente lo puede plasmar ahí en la obra? Claro, bueno, la primera cuestión necesaria para todo muralista, yo lo digo, no es una apreciación subjetiva, es tener una cultura horizontal y vertical, una cultura sobre o una visión sobre la historia de la humanidad. Y como la historia del judaísmo rola o se desarrolla paralelamente a la historia del Occidente, de tal manera que, bueno, yo tenía en cierta forma ciertos parámetros, ciertos bastiones, pero en el momento que yo me dedico o me aboco a profundizar, me doy cuenta de mi ignorancia, me doy cuenta de mis limitaciones, me doy cuenta de una serie de sorpresas que me admiraron, sí, de personajes fundamentales. Es decir, cuando se habla del judaísmo hay que pensar que estamos hablando de una cultura. Estamos hablando no solo de una religión que profesa un pueblo, sino de una cultura, una manera de ver el mundo. A ejemplo de ello está la Torah, ¿sí? A ejemplo de ello está la Zohar, el libro de la divinidad. A ejemplo de ello está la Kabbalah, para pronunciarlo bien, porque en España es en Kabbalah. Y bueno, redescubrir ciertos personajes como Maimónides, que yo ya lo conocía, o Baruch Spinoza, porque yo estudié, aparte de ciencia, estudié filosofía. Entonces Baruch Spinoza para mí es un personaje fundamental en la construcción de la filosofía universal. O descubrir una de las mujeres más interesantes, que fue la primera comerciante globalizadora, que fue Grace Méndez Nazi, que comerciaba desde, por decir algo, Filipinas, Angola o México. ¿Se imagina usted en aquel tiempo que no existía la tecnología de transporte que hay actualmente? Es decir, actualmente un barco puede hacer de América a China 17 días, pero antaño, hacía casi un año, sí, comerciar con todos los problemas de climáticos, de huracanes, etcétera, etcétera. Y sin embargo consolidar un imperio económico como lo hizo en ese tiempo, en el siglo XVII, esta mujer. Y bueno, también personajes de la ciencia, ¿no? Y cuando nos adentramos ya al periodo de la necesidad de crear un Estado como lo hizo en su pensamiento Teodoro Herzl, cuando está en ese balcón pensando, es necesario que exista un Estado, ¿no? O en el mural coloco las sombras de Dreyfus, porque
El caso de Dreyfus es un caso muy resonado que demostró ese antisemitismo, esa injusticia. Este pobre militar estuvo en Guyana a punto de morir. Después, bueno, fue reconsiderado su estado y declarado inocente, pero la pena que sufrió, y esto hizo que, por ejemplo, escritores progresistas como Émile Zola se pronunciaran a favor de él y en contra del gobierno. Incluso Zola fue encarcelado varias veces, no sé si por el caso Dreyfus, pero ese fue un gran detonador para la creación, la famosa Alianza Universal. Es decir, por ejemplo, Jabotinsky, que es uno de los iniciadores del sionismo, el sionismo entendido en el buen sentido de la palabra, ¿sí? Crear ese Estado era necesario, ¿no? Julio, y como decía hace rato, no hay ningún pueblo en el mundo que haya regresado después de miles de años, ¿sí? Al lugar donde salió. Julio, cuando uno estudia la cultura de otro pueblo como de otra persona, de alguna manera siempre uno se enriquece a sí mismo sobre su propia identidad. Yo no conozco su historia, me imagino será de una familia tradicionalmente católica o posiblemente. En mi caso, En su caso, digo, no, sí. No, en mi caso yo provengo de dos fuentes. Yo siempre he pensado que discernir enriquece. Algunas personas no entienden que discernir enriquece, pero en el caso mío, a partir de una familia de opuestos, mi padre ateo y socialista, mi madre católica y conservadora. Y bueno, ¿qué fue yo digo que yo heredé de ellos lo mejor, no lo peor, lo mejor, y gracias a eso, bueno, pues yo nací en México, siempre tengo una simpatía por la comunidad judía, no nací en Israel y soy agnóstico, pero soy muy respetuoso de todas las religiones y eso me ha permitido a mí tener una visión, es decir, el origen familiar con un padre intelectual, traductor de idiomas, ¿sí? Y una madre vamos a decir que desempeñaba en el hogar, como lo hicieron muchas mujeres en la primera y segunda mitad del siglo XX. Entonces, mi visión del mundo es de dos mundos y a partir de ello, es decir, vamos, yo soy de origen católico, pero soy agnóstico. Pero ¿qué le aportó? Me acerco mucho a la bala. ¿Qué le aportó, Julio, esta incursión en la civilización judía, como usted ha dicho, una civilización cultural? Sí, bueno, como tal, sí, a través de miles de años, hay que decirlo así, o más de 40 siglos, lo que sucedió también es que esa comunidad judía dispersa en el mundo con n número de éxodos, diásporas, huidas, etcétera, lo único que hizo fue cohesionar el pensamiento. El pensamiento, porque como decía mi amigo Isaac, su padre era rabino, su abuelo, perdón, era rabino y su bisabuelo rabino. Una vez le preguntaron que qué era, cómo podía definir a los judíos, y él dijo, el abuelo de él dijo, es que somos una gran familia dispersa en el mundo, y es verdad, ¿no? Si 8 millones habitan en Israel, otra cosa maravillosa es que cómo rescataron una lengua muerta, y los otros 7 millones que viven dispersos en el mundo. Por ejemplo, en Argentina hay una de las comunidades más grandes, ¿sí? Es más grande que la de México, 10 veces más grande, yo podría decir. Entonces, hay un pensamiento en común, es decir, hay una mística en común, y a veces eso alguna gente no lo entiende, no lo comprende. Es decir, como decía el filósofo Levinas, hay que entenderlo bajo el concepto de la otredad del ser. O sea, para comprender al otro, yo debo pensar como el otro, sentir o imaginarme cómo ha pensado o sentido el otro. Si no, no entiendo nada. Qué desafío hermoso. Julio, bueno, tiene ya, usted dijo, 74 murales muy importantes antes de este, pero este va a un aeropuerto, no sé si tiene algún otro en un aeropuerto, pero además va a un aeropuerto que tiene cerca de habitualmente 3 millones de turistas anuales que pasan por ahí visitando la Tierra Santa.
Me imagino que es para usted un hecho significativo. Cuéntenos cómo se siente con eso y si el proyecto original era llevarlo al aeropuerto o esto se dio en el camino. Sí, Miguel, efectivamente. Este mural es el más grande que he realizado. El anterior, uno de los anteriores que hice hace 20 años, medía 180 metros cuadrados. Está en una ciudad que se llama Monterrey, en México. Una ciudad, la tercera ciudad de importancia en México. Pero este tiene 222 metros cuadrados y además con un atributo, yo diría, agravante. Es 5 metros de alto, no es lo mismo pintar a 3 metros de altura que a 5 metros de altura. ¿Por qué? Porque requiere no solo treparse o subirse a un andamio, subir, bajar, imaginarse las figuras. La diferencia entre una mercadería y la obra mural es que los que hacemos obra mural nos tenemos que imaginar la dimensión para no cometer errores. Sí, es un poco como lo hacía Miguel Ángel cuando esculpió, valga el ejemplo, el David. Sí, la cabeza está ligeramente más grande para que la gente que está abajo y lo ve esté equilibrado. Entonces en un mural es lo mismo. La visión se deforma, no solo las cámaras. Usted sabe que una cámara fotográfica hay que ponerla en el centro geométrico de la superficie arquitectónica en un mural, si me explico claramente. Sí, claro. Pero los extremos se deforman. Entonces, ¿cómo conciliar los extremos para la mirada de nosotros los humanos? En fin, que ha sido una gran experiencia, Miguel, y considero que este es el mural más importante porque no he hecho en otro aeropuerto un mural y no he hecho un mural que abarque una historia tan completa. Yo creo que si tuviera tenido 400 metros cuadrados, de todas formas hubiera sido suficiente para plasmar más de 4.000 años de antigüedad de un pueblo como es el pueblo judío. Julio, esto va a ser llevado a Israel y se va a instalar, entiendo, en junio, así lo decía la información, es correcto, ¿no? Sí, es una técnica que yo creé hace más de 30 y pico años. No solo la técnica, el mural tiene una composición, porque yo fui maestro de matemáticas muchos años cuando no podía vivir de la pintura, como muchos pintores. Entonces yo era maestro de matemáticas y luego de química en la facultad, en la UNAM, y se me ocurrió utilizar las crónicas de Apolonio de Perga del siglo V para crear un método de composición diferente que me permite resolver problemas de ritmo, movimiento, armonía, la composición cromática también. O sea, es maravilloso porque es muy difícil explicarlo en una sesión como esta, pero Genio, simplemente yo lo explico, eso lo puede hacer solo un genio como fue Miguel Ángel y como es usted y algunos otros que tienen esta enorme capacidad, talento y además muchas horas de estudio y trabajo, no es producto solo de la inspiración. Quiero Claro, hacer... tiene usted razón. Ahora un detalle que quiero comentarle, Miguel, Sí. y a nuestro público que nos escuche o nos vea, es que cada una de las dos secciones, cada una pesa media tonelada, más de los Wow. kilos de la pintura. Esto, cuando hablo de una técnica que hace más de 3 décadas, casi 4 décadas, es que se enrolla y se puede transportar en avión, como ya lo he hecho. Los murales que hice para España, por ejemplo, o para Suiza, o para Latinoamérica, algunos de ellos así fue, se va enrollado en una caja y se desenrolla, se le pone unos perfiles y parece una pared, resiste por ejemplo, insectos, plagas de hongos, polvo, vibraciones, cambios de suelo, etcétera. Es muy interesante, humedad, por ejemplo. Entonces no requiere realmente de mantenimiento. Ahora estos últimos murales, debo decirle que yo le aplico un producto que es el que se usa para barnizar o cubrir los estampados de los aviones que van a 10.000 metros de altura o con 60 grados bajo cero. Entonces esto permite que el mural, porque lo pensamos muy bien, va a estar en el aeropuerto, le va a dar el sol todo el tiempo. El sol del Medio Oriente no es el mismo que el de Argentina o México, sí, u otros países. Entonces requería esa capa para poder absorber el 98% de los rayos solares. Julio, la última y agradeciéndole enormemente y estoy seguro que cuando
muchos lleguemos a Israel y nos encontremos con ese mural, vamos a quedarnos mucho más tiempo del habitual. Uno siempre quiere ir rápido al aeropuerto para decir, no, ahora me tomo, estoy en una galería de arte y este tiempo me lo quiero tomar para disfrutar. Digo, México tiene una tradición enorme de muralistas. Yo pienso en Diego Rivera, en Frida Kahlo, artistas que han usado el color y bueno, todo lo que sabemos. ¿Quiénes han sido sus justamente fuentes de inspiración, sus maestros que usted reconoce? Pues son de mexicanos, para nombrar, o también extranjeros. De mexicanos, pues no solo Diego Rivera, podríamos decir que Jorge González Camarena, podríamos decir que Daniel Ponce Montuy, un pintor que Tabasco, con Montuy no habría imaginario en el estado de Tabasco, en México. O bien, por decir algo, la perspectiva de Siqueiros, o la fuerza así hierática de Orozco. Han sido muchísimos maestros. Así. Yo soy lo que soy por los maestros que he tenido. Le doy así hablando por último de maestros. Debo contar que mi maestro de pintura fue el director de la Biblioteca San Carlos durante 50 años y fue el que le puso a Diego Rivera el sapo, porque Diego iba a la biblioteca y no se lavaba las manos. Estamos hablando de un hombre del siglo XIX. Estamos hablando que cuando me dio clase yo tenía 21 años y él tenía 91. Sí, para que ubique, porque fue maestro y además director de la Biblioteca San Carlos. Y él fue mi maestro, pintor y arquitecto. De él aprendí vamos a decir, la historia del arte y la buena disciplina, el oficio, el manejo de la mano, las técnicas del arte. Todas una serie de cosas que ahora ya, pues creo que ya no se enseñan en las escuelas como antes. Eso es lo que le puedo decir. Dije que era la última, pero tengo una más y esta sí va a ser para cerrar. Cuando nos paremos frente al mural, ahí cuando pasemos en el aeropuerto, ¿qué es lo que usted pretende nos pase? Pues yo creo que lo mismo que a mí, porque yo cuando lo pinté, no lo pinté en un lugar que estuviera plano en el mural, o sea, totalmente los dos secciones. Estaba curvo por la bodega que habíamos alquilado. Entonces, cuando lo vi, yo mismo dije, bueno, si me dijeran que volviera a hacer, diría, wow, yo no sé ni cómo, en cierta forma, cómo algunas cosas las puse a resolver. Fueron milagrosas. Me refiero a no olvidar personajes importantes, darle la dimensión adecuada, por ejemplo, a un David Ben-Gurión, ¿sí? A un Teodoro Herzl, saber con sabiduría, no sé ni cómo, pero colocarlos en la dimensión exacta. Usted sabe que hay una axiología en el manejo de la superficie para poder mostrar los personajes. Julio, solamente agradecerle por estos minutos, felicitarlo y desearle que pueda seguir plasmando muchos murales que puedan transmitir lo mejor de lo que es la especie humana y que los artistas, gracias a Dios, nos hacen recordar permanentemente que en un mundo a veces convulsionado, el arte y también la creación humana puede hacer lo mejor, lo sublime. Gracias por estos minutos y felicitaciones. Muy bien, muchísimas gracias a ustedes. Julio Carrasco Bretón, muralista, hombre que, bueno, ha plasmado esta obra de más de 220 metros que va a estar en el aeropuerto Ben Gurión a partir de junio. 4.000 años de historia del pueblo de Israel en lo que es esta obra enorme, enorme para disfrutar y producto de un hispanoparlante, Julio Carrasco Bretón.